Muy buenas noches a todos los amigos, hermanos que nos están sintonizando en el canal Encontrando la Salida de YouTube. Los saludamos muy cordialmente y deseándoles lo mejor en todos los aspectos de la vida. Ah, es interesante que eh, sigamos recalcando de que esto lo estamos continuando, ya que a pesar de que nosotros ya regresamos a la iglesia a los días domingos, que por cierto también se está transmitiendo el video, pero obviamente ya no a las 12, sino aproximadamente como una y media. Entonces también los motivamos para que lo vean, ya que estamos tocando temas diferentes. Y pues creo que en todo momento la vitalidad que nos da el poder de Dios con su palabra es interesantísimo y que nos puede también no solamente sugerir, sino que también motivar, consolar y edificar y por supuesto hacernos personas más correctas, más maduras. Y ese es el propósito que nosotros tenemos, que Dios lo pone bien en su palabra, ya que dice que Él quiere que todo ser humano llegue a la estatura de la medida de un varón perfecto, que quiere decir maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar, que Dios nos haga madurar en una forma correcta. Y es la única manera en que podemos enfrentar eh, la vida, pero sobre todo amar a Dios y al prójimo, como vamos a tocar en este tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, ya que vamos a ver el tema de el amor al prójimo. Pero antes de entrar en detalle directo a el desglosamiento de este tema, quiero saludar a todos los hermanos de mi país, Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Sabemos que también gente de Chile nos ha hablado, también gente de Colombia y por supuesto aquí en la Unión Americana también. Y pues recordándoles de que sigamos orando por esta situación que estamos viviendo, ya que eh, sin caer en alarmismo, pero el asunto no ha mejorado, sigue todavía y está creciendo más, especialmente en este país, pero tenemos que mantener siempre, sobre todo, el soporte del Señor, que es a través de la oración que le pedimos que Él erradique todo esto, que quite todo esto, que de alguna manera la gente que está en extrema situación sea salvada y que también nosotros no lleguemos a ser contagiados por esto y que de alguna manera también las cosas cambien en términos de salud, pero sobre todo los cambios es importante que hemos mencionado que sea espiritual también. Así es que en esta ocasión vamos a tocar el tema que habla el amor al prójimo y para dar una estructura del mensaje podemos decirles que la lectura pues es en Lucas capítulo 10, 25 al 37, que está la parábola del buen samaritano. Es un ejemplo que el Señor Jesucristo le pone a un intérprete de la ley que trata de eh, tenderle una trampa haciéndole una pregunta para ver qué él decía y cómo reaccionaba. Obviamente al Señor no le podían hacer ni decir nada porque Él es Dios. Y el Señor Jesucristo aquí pues nos habla de un detalle bien importante de que es bueno decir que uno ama a la persona, pero lo más importante es practicarlo, como dice aquel dicho, hechos son amores y no buenas razones. Y en esta ocasión pues también queremos decirles que prácticamente está primero entonces la pregunta malintencionada, que es de los versículos 25 al 28, y después de eso está quién es el prójimo, quién es el prójimo en este concepto. Vamos a ver de los versículos 30 al 37. Nuevamente es la parábola del buen samaritano y en esta ocasión uh, vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su palabra y también que oremos por la situación mundial que estamos viviendo con esta pandemia que
lejos de mejorar, empeora mundialmente, y pues especialmente en ese país que es el número uno en el mundo, y hay más de 2 millones de contagiados aquí, y pues esperamos que Dios quite completamente esto, ya que solo en las manos de Él está cualquier cambio, ya sea usando en una forma extraordinaria o en una forma ordinaria, o sea, en una forma milagrosa o en una forma de usar vacunas y médicos que también sabemos de que podemos orar por ellos para que Dios los bendiga de alguna manera. Así es que vamos a orar en este momento. Oremos. Señor bendito, te suplicamos y te pedimos, Padre mío, que nos ayudes a poder eh, hacer lo que tú quieres, que lo más importante en esta vida sea tiempo corto o largo lo que nos quede por vivir. Sobre todo, Padre bendito, que te amemos a ti, como dice este pasaje bíblico, con todo, no a medias, porque tú quieres de nosotros todo, y tú nos das más que todo a nosotros, Señor, porque siempre has estado con nosotros, estás y estarás, y siempre nos has apoyado en toda circunstancia. Que nosotros reaccionemos y que con agradecimiento te amemos siempre, pero que también amemos a nuestro prójimo, o sea, la persona que está próxima a nosotros, sean familiares, sean amigos, sean vecinos y aún compañeros de trabajo con los que trabajamos, y que sepamos hacerlo en una forma correcta como tú quieres e inteligente. También, Padre bendito, te pedimos que tú quites esta pandemia que está azotando a la humanidad y que la erradiques completamente, y que, Padre bendito, tú liberes de cualquier extrema situación a cualquier persona que esté pasando ahorita momentos ya entre la vida y la muerte. Y también, Padre mío, que las personas que han sido contagiadas, tú las sanes, y que los que no hemos sido contagiados también nos des la bendición de no hacerlo, de no ser contagiados. Ayúdanos, Padre, pues a entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos, y estamos este día viernes 12 de junio, prácticamente estamos entrando a la mitad del año 2020, y pues con presiones como nunca, con situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, pero en medio de esto vamos a hablar en este oasis, en medio de este desierto de problemas que la vida nos presenta. Y pues la palabra de Dios aquí en este pasaje eh, nos habla primero, como mencionamos, una pregunta malintencionada, pero contestada por el Señor Jesucristo. Y podemos decir que es difícil realmente amar al prójimo, no es fácil. No es fácil porque casi siempre uno uh, es muy reaccionario. Si te portas bien conmigo, pues yo te aprecio, pero si te portas mal, entonces te desprecio. Y nosotros somos por naturaleza personas que tenemos evidentemente maneras de comportamiento ante las circunstancias que se nos presenten. Pero en este caso el Señor Jesucristo le contesta a este hombre que sabe de la palabra. Él se había dado cuenta que el Señor había hablado, ya enviando a 70 personas a predicar igual que a los 12. Vea que el Señor estuvo usando gente, a pesar de que no era una gran cantidad de personas, está usando gente para desarrollar el servicio a Él. Y pues en este caso particular, dice seguidamente este hombre en el versículo 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para probar al Señor Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y es interesante porque es entendible que es una persona que está metida en aspectos de la ley de Moisés, y él no hace esa pregunta con propósitos correctos, sino que es una pregunta que es buena, porque es bueno preguntar una cosa así, pero con mala intención. Pero el Señor le contesta, aunque el Señor sabía cuál era su mala intención,
el Señor no le dice, yo sé lo que estás diciendo, ni lo que estás pensando, sino que Él le contesta en la forma como Él es, manso y humilde y con certeza. El versículo 16 dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como Él sabía que era una persona que interpretaba la Biblia, ¿va? Y es interesante que mucha gente que a veces se mete a estudiar teología o estudiar Biblia, que no es malo hacerlo, todo lo contrario, es lo mejor que se puede hacer, lo hace con otras intenciones, con intenciones de poder tomar control de la gente o de usar medios económicos venidos de las personas para solventar sus necesidades, cosa que la Biblia no prohíbe que el que predica el evangelio viva del evangelio económicamente, porque dice que digno es el obrero de su salario, pero el obrero, no una persona que está haciendo cosas incorrectas. Yo sé que hay a veces otros pensamientos y hay gente que dice, sí, pero ese dinero se tenía que usar para eso. Eso no son business de usted, lo siento mucho, pero esos son business de Dios. Y Dios dice, sí, hay que apoyar económicamente a un siervo de Dios, pero que definitivamente sea a la persona indicada y correcta. Lamentablemente la mayoría de las personas usan esto como medios de beneficio. Pero este hombre usando siempre esos medios de beneficio, en el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, resume los mandamientos que están en Deuteronomio 6, 5 y por supuesto en Levítico también. Y lo resume y dice, amar a Dios con todo y al prójimo, como que si uno mismo se está amando al amar a la persona que está cerca de uno o al próximo, que quiere decir la palabra prójimo. Y él sí sabía al pie de la letra la respuesta, pero no la vivía. El versículo 28, el Señor Jesucristo es bien contundente con su respuesta y dice, y le dijo el Señor Jesucristo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Entonces les dice, si tú amas a Dios, obviamente que nosotros sabemos que no es por obras, ¿va? Hay que decirle al Señor, entra a mi vida y sálvame, Señor Jesucristo, porque soy pecador. Y si uno hace esa oración sincera, cortita, de corazón, Él entra y jamás sale. Y entonces ahí sí uno empieza a amar correctamente a Dios, porque uno no puede amar a Dios solamente con sus ideas o con sus patrones de conducta o aún siendo una persona con buenas intenciones. Como alguien ha dicho, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Tienen que ser acciones correctas en base a Dios. Primero decirle a Él, entra a mi vida, sálvame Señor Jesucristo, perdona por mis pecados. Entonces así uno ya tiene el nuevo nacimiento, o sea, ya es implantada la vida de Cristo en nosotros. Entonces ya empezamos a pensar en una forma diferente y amar como debe de ser. Y entonces aquí la palabra de Dios en el versículo 29 sigue este intercambio de este diálogo que está teniendo el Señor con este intérprete de la ley. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él sigue con una mentalidad absurda en cuanto a sus respuestas y definitivamente usando mecanismos de intelectualidad y también de interpretación bíblica, pero en una forma, lo vamos a decir, incorrecta. Él pregunta, ¿quién es la persona que está próxima a mí que tengo que amar? Entonces el Señor le pone la parábola famosísima, que es un clásico de la Biblia, la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano, el Señor, a pesar de que los judíos discriminaban a los samaritanos, porque ya dijimos la vez pasada cuando dimos el pasaje de la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, que los samaritanos eran mal vistos, porque era una mezcla de judío con pagano. Y entonces eran hasta cierto punto menospreciados, eran vistos como inmundos por los judíos. Sin embargo, aquí el Señor presenta a un samaritano que sí actúa en una forma correcta.
Y dice la palabra en el versículo 30, que ya ahí nos vamos a la segunda parte, que es ¿quién es el prójimo? Del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces se entiende que este hombre era judío, porque venía de Jerusalén a Jericó, áreas del territorio israelita, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aquí vemos que este hombre era judío, pero que es atacado, asaltado, herido, lastimado, y qué es lo que sucede en muchos casos. Cuando una persona agrede a otra por asuntos económicos o por los que sea, generalmente son crueles, no se tientan para matar, para dañar, para herir, y lo dejaron como muerto prácticamente. A este judío. Obviamente esta es una parábola. Una parábola viene del concepto parabole, que quiere decir ejemplo, o mashal, que quiere decir misterio. De cualquier manera, son ejemplos que Dios da para que nosotros entendamos cómo vivir. Y la palabra de Dios aquí, en el versículo 31, el mismo Señor Jesucristo sigue relatando esta parábola preciosa. Aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, un sacerdote iba por ese mismo camino y vio a la persona mal herida y se fue, porque supuestamente él antepuso más sus oficios de sacerdote, sus compromisos, que atender a un ser humano. Y entonces aquí el Señor está diciendo, ¿qué es más importante, la vida de un ser humano o tus compromisos? Y en este caso, aunque eran compromisos religiosos por la religión establecida por Dios, que es el judaísmo, sin embargo, vemos que el Señor desecha completamente cualquier tipo de actitud hipócrita. Y esta persona menciona claramente a este sacerdote, que era de los más altos rangos en cuanto a la religión judía. Y después dice asimismo un levita, y un levita era el que ayudaba al sacerdote en sus oficios. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, ni el que ayudaba al sacerdote ni el sacerdote tuvieron compasión de esta persona. No lo atendieron, ni siquiera se detuvieron a ver si había algo malo en este individuo que estaba en un momento crítico de vida o muerte. Y aquí es donde se conoce realmente quién vale. Hay gente que dice, bueno, las amistades se conocen cuando una persona está en la cárcel o en el hospital, ¿va? Y les visitan y todo. Claro, si vamos ahora con este problema que hay de la pandemia, a veces no se puede visitar a la gente, que no lo dejan a uno visitar, pero uno puede orar o estar interesado en las personas y de alguna manera poner un interés especial. Obviamente, como hemos dicho, es difícil amar al prójimo a veces, porque hay gente que aunque uno tenga amor hacia ellos, son como fieras y lo atacan a uno y todo, entonces es muy difícil. Entonces uno tiene que tener un amor inteligente con mucha gente, pero definitivamente siempre va a haber alguna oportunidad de que uno manifieste su amor en acción, en práctica, como lo está haciendo este samaritano aquí. En el versículo 33 dice, pero un samaritano, acuérdense que el samaritano era mal visto, era tratado como que fuera un inmundo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, este hombre que era mal visto sí tuvo compasión, sí tuvo misericordia de este hombre, y no solamente fue movido en el sentido de que lo pensó y lo sintió, sino que también actuó. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas. O sea, él llegó y fue a tener una acción directa con esta persona, a darle auxilio físico, echándole aceite y vino. Obviamente el aceite de oliva en ese tiempo era usado como medicina.
porque en ese tiempo no había lo que hay ahora, que son aspirinas o Tylenol o todo eso. Entonces, el aceite era usado como eso también. Y vino porque el vino, pues, obviamente tenía alcohol. Y entonces empezó a ayudarle y poniéndole en su cabalgadora. O sea, no solamente lo sanó, sino que también lo subió al caballo y lo llevó a un mesón. O sea, un mesón era un lugar, como decir, un hotel, ¿va? O un lugar donde podía ir a pagar para que una persona fuera a reposar. Y cuidó de él. O sea, no solo lo sanó, lo curó, lo puso en su cabalgadura, o sea, lo subió, para que todo eso tomó tiempo, esfuerzo, sino que también fue con él, lo llevó a ese lugar, eh, un refugio seguro, y además de eso, cuidó de él. Y como alguien ha dicho, más vale un favor bien hecho que 1000 desechos. O sea, si vamos a hacer una cosa, hay que hacerla bien y no de mala gana, porque también entiendo que este hombre lo hizo con toda una buena actitud, no molestándose, no enojándose, no poniéndose bajo presión o con cierto tipo de histeria o de argumentos agresivos. Todo lo contrario, lo hizo con toda buena disposición y eso hizo que este hombre pudiera desenvolverse en este acto tan importante que se tiene que demostrar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No decir tanto, sino que hacer. Eso es lo más importante. Ahora, claro, sí es bueno decir también porque a veces uno tiene que expresarlo, especialmente si es la palabra de Dios. De ahí sigue mencionando en el versículo 35. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Como que si fuera poco, también le dio dinero al encargado del mesón y le dijo, por favor lo cuidas y aquí está este dinero, pero si hay algo más que sea extra, me lo dices la próxima vez que venga. Eso es una demostración de verdadero apoyo y amor y aprecio a cualquier ser humano, sea quien sea. Ahora, claro, hay circunstancias que a veces uno no las puede desarrollar, porque si uno va a ayudar a una persona, posiblemente en ese momento hay disparos y lo pueden matar a uno y todo. Entonces, uno las cosas tiene que hacer inteligentemente. Pero en este caso lo que estamos viendo es acción. Como dijimos, hechos son amores y no buenas razones. Y la palabra de Dios sigue diciendo, ya el Señor es el que pregunta ahora a este personaje que con mucho intelectualismo y con mucho conocimiento bíblico está haciendo preguntas con malas intenciones, usando aún los pasajes de la Biblia que los sabía bien de memoria, pero no los vivía, como la gran mayoría. Triste y lamentablemente, que estamos viviendo un cristianismo raquítico, donde la gente prefiere hacer un show, hacer expresiones de que son grandes creyentes y aparentar lo que no son. Y en su casa son lo peor de lo peor. Y criticones y poniéndole el dedo a todo el mundo y sin autoridad, diciendo por qué esto y por qué el otro y por qué usted qué me dice aquí, como que si fueran los que tienen la autoridad y la última palabra. Y entonces aquí el Señor sí está diciendo la última palabra, que es si él sí tiene toda la autoridad, Él es el dueño de la vida, de todo, y también Él dio su palabra para que a través de ella nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, libres de todas esas cosas tan absurdas que el ser humano antepone, los prejuicios y tantas cosas. Y la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces obviamente este tipo sagazmente, aunque no sabiendo que el Señor ya le sabía todas sus artimañas y artificios, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
No le está diciendo ve y dice lo mismo, sino hazlo, practícalo, porque es lo que Dios quiere, la práctica de la verdad. Y a eso vamos nosotros a las iglesias, a aprender a hacer ortopraxis, o sea, a ser personas que conservadoramente practiquemos las cosas. Debemos de ser ortodoxos, o sea, tener una doctrina correcta, pero tenemos que ser ortoprácticos también, practicar lo correcto. O sea, ahí entra lo cuantitativo y cualitativo, o sea, la cantidad que sea, con quien sea, cuando sea, pero con calidad también. Y no solamente estar expresando que somos adoradores y que podemos hacer un show para que la gente viera que somos grandes religiosos. Eso es hipocresía. El Señor no quiere pantomimas ni pantallas. Lo que Él quiere es que seamos personas correctas y que evidenciemos con nuestros hechos y que con nuestro respaldo de un buen actuar y un buen vivir desempeñemos lo que Él quiere que hagamos. Y esto nos va a llevar no solamente a ser feliz a la otra persona, sino que ser felices nosotros. Pero la mayoría vive una vida infeliz. ¿Por qué? Porque no le gusta practicar las cosas correctas. Solo decirlas, solo sermonearlas, solo señalarlas, pero no practicarlas. El Señor dice, tenemos que saber las cosas. Hay que amar a Dios con todo. El primer gran mandamiento. No a medias. O todo o nada. Pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona que tenemos cerca de nosotros o la persona que de alguna manera se presente como un prójimo para ayudarle, que le hagamos las cosas como que si fuera para nosotros mismos. Porque la idea es, vas a amar a aquella persona como tú quieres las cosas para ti, como tú te amas a ti mismo. Y a nosotros no nos gusta que nos hagan las cosas de mala gana, no nos gusta que nos digan las cosas con una mala intención. Entonces tenemos que actuar de la misma manera. Y esto no quiere decir, como siempre lo hemos mencionado, que vayamos a ser unos tontitos y que cualquiera nos pueda manipular y decir, como usted es cristiano puede hacer esto y el otro, y con malas intenciones, porque hay de todo y hay tanta perversión y perversidad. Pero hay que pedirle al Señor dirección y sobre todo que nos dé compasión, porque sí tenemos que ser claros, pero también saber actuar cuando tenemos que actuar. Que Dios nos ayude a vivir vidas correctas, que Dios nos ayude a amar como debemos de amar a Dios, a respetar como debemos de respetar a Dios, pero también a las personas. Y respetémonos a nosotros mismos también, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, valga la redundancia, sino que nosotros le pertenecemos a Dios, nos guste o no nos guste. Y entonces tenemos que actuar bien para nosotros y bien para los demás, pero sobre todo actuar bien para Dios. Es lo más difícil, pero no es imposible. Si nos ponemos en las manos de Dios, Él nos va a ayudar a ser mejores seres humanos. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Un clásico precioso, simple, claro, impactante. Y esto es lo que nos puede llevar a ser personas que practiquemos el verdadero amor. Dios está con nosotros y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y por eso vamos a orar para terminar. Nuevamente saludando a todos los hermanos que de alguna manera nos están viendo y también volverles a repetir que nos estamos comunicando con ustedes por este canal, encontrando la salida en YouTube, que también se va a Facebook. Los días viernes aproximadamente a las 7:30. Hoy empezamos a buen tiempo, a las 7:30 prácticamente. Y los domingos hemos cambiado un poco el horario porque ya estamos siguiendo a la iglesia y saludamos a nuestros hermanos de la iglesia Emanuel y les decimos que tengan el ánimo y la valentía de ir. Tenemos un lugar muy bonito que nos ha proporcionado Dios a través de la iglesia americana que trabaja con nosotros y está muy amplio, tenemos muy buen distanciamiento social ahí y solo vamos a lo que vamos.
1 hora de reunión prácticamente y de ahí nos vamos a nuestra casa. Conforme el tiempo vaya pasando, podemos entrar a otro tipo de actividades. Por el momento, lo más inteligente es guardar todas las medidas del caso para no ser contagiados y para no contagiar a otros también. Que Dios nos bendiga y nos ayude y vamos a orar para terminar. Oremos. Señor amado, gracias por tu bendición, gracias por tu compasión con nosotros y gracias por darnos esa pasión por poder estar no solamente viendo lo que tú quieres, sino que también recalcándolo, pero también sobre todo ayúdanos a practicarlo. Padre bendito, volvemos a pedir por esta situación que está viviendo el mundo, que tú quites, que tú erradiques esta enfermedad y que tú obres para que de alguna manera este mundo sea salvado de esta pandemia que estamos viviendo y también de todos los demás peligros, Padre. Ayúdanos y gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén.